Buenas tardes, mi nombre es Moisés Falcón, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Fermín Toro, donde veo la materia Fundamento de Derecho Constitucional en la sección Sayadel. Hoy les voy a hablar sobre la noción general de la persona jurídica y diferencias entre persona jurídica de derecho público y privado. La persona jurídica se le puede definir como una persona ficticia, abstracta y real, capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas se diferencian entre sí y no representan en ninguna manera, ni en su estructura orgánica, ni en su origen, ni la unidad que caracteriza a las personas físicas. Por lo tanto, el aspecto de la persona jurídica o moral es más complejo. El derecho también acepta la existencia de las personas colectivas, las que a su vez pueden ser públicas o privadas. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre las personas jurídicas de derecho público y privado. Para empezar, la nación es la persona pública por excelencia. Una sociedad mercantil ciertamente es una persona privada, no obstante que existen sociedades mercantiles que operan bajo el ámbito del derecho público. Es por ello que en ocasiones es difícil distinguir el carácter público o privado de alguna persona colectiva. Por ende, se han establecido diversos criterios para la distinción de ambas y así determinar su ubicación. Bueno, en las diferencias tenemos la siguiente. Por lo menos tenemos que los criterios de las personas públicas, ¿verdad?, de lo que es la parte de derecho público y la de derecho privado son las siguientes. Por lo menos sus criterios. Empezamos por lo que es el fin, ¿verdad?, del ente. Lo que es para la persona pública, ¿verdad?, busca un fin público, mientras que las personas de derecho privado buscan el fin privado de ellos mismos, ¿verdad? En lo que es la institución, ¿verdad?, las personas de derecho público las instituye el Estado u otro organismo público, mientras que en las personas de derecho privado emergen por iniciativa de los particulares. También tenemos que en los poderes del imperio, ¿verdad?, en lo que es la parte de las personas de derecho público, pueden dictar normas de carácter jurídico, pero las personas de derecho privado no. También tenemos lo que es el control administrativo, ¿verdad? Las personas de derecho público, ¿verdad?, es la Contraloría, tiene la Contraloría, pero las personas de derecho privado no. También tenemos por lo que es la parte de la posesión, ¿verdad? En lo que es la parte de lo que es la persona de derecho público, esta tiene superioridad, ¿verdad?, respecto a las personas de derecho privado, y las personas de las personas de derecho privado tienen inferioridad respecto a las personas públicas. También tenemos lo que es en la parte de los servicios, o el servicio, ¿verdad? Las personas de derecho público, ¿verdad?, sí realizan servicios públicos, pero por otra parte las personas de derecho privado, estos no realizan servicios públicos. Eso es todo, espero que les haya gustado. Buenas tardes.